el Pacto de Varsovia es una respuesta a la OTAN claramente. Entonces, o sea, para poder entender el nacimiento del Pacto de Varsovia, es importante saber primero por qué nace la OTAN. La OTAN es una organización de cooperación militar entre países que tienen simpatía con el modelo capitalista y que tienen aversión o miedo por un modelo socialista. Pues ahí dicen comunista, pero realmente pues, nunca se llegó a un modelo comunista, porque se supone que el socialismo es la metodología que permite llegar al comunismo, pero ni la Unión Soviética, ni China, ni Cuba han llegado al comunismo, porque el comunismo implica la abolición de las clases sociales, de las jerarquías, de la propiedad privada y un mundo en donde nadie muera de hambre y en donde la riqueza quede repartida por partes iguales. Entonces, realmente el socialismo sí existió y todavía existe, por ejemplo en Cuba, pero no se llegó al comunismo que se había planteado. Incluso en la última Carta Magna de Cuba se elimina la palabra comunismo y eso ya dice mucho. Entonces, inicialmente la OTAN nace con 12 miembros en 1949. Entonces la idea es analizar por qué estos miembros terminan metidos ahí. Empecemos con los miembros más viejos, por ejemplo, Bélgica. O sea, ¿por qué diablos Bélgica es uno de los miembros fundadores de la OTAN? Básicamente porque Bélgica había sido neutral en las guerras mundiales, pero en ambas fue invadida por ideologías que ellos consideraban totalitarias. Entonces fueron invadidos por los nazis y también en Bélgica le tenían miedo a los soviéticos, todo hay que decirlo. En cambio, Estados Unidos no generaba miedo en Bélgica. Entonces, Bélgica es uno de los 12 miembros fundadores de la OTAN y lo entiendo totalmente. Canadá. El caso de Canadá es diferente al de Bélgica porque Canadá es el vecino amigo de Estados Unidos. México también es vecino, pero México ha tenido muchas diferencias desde el siglo XIX con Estados Unidos. Recordemos el Tratado de Hidalgo, las guerras de mediados del siglo XIX, en donde Estados Unidos se queda con la mitad del territorio mexicano. Entonces, ha existido una rivalidad muy grande entre México y Estados Unidos. En el régimen de Porfirio Díaz, que dura varias décadas y es el que termina induciendo a la Revolución Mexicana, fue en donde se notó más esa cercanía en esa época de México con Estados Unidos. Y obviamente ha habido gobiernos más cercanos a Estados Unidos, pero en este momento AMLO es un poco distante con Estados Unidos, es neutral, porque él dice que bueno, él no es pro Putin, pero tampoco es pro Estados Unidos. Entonces yo entiendo perfectamente a Canadá, lo mismo que a Bélgica. Dinamarca. El caso de Dinamarca es muy parecido al de Bélgica. Dinamarca también le tiene miedo al socialismo y en ese de 1949 le tenía más miedo al socialismo que al capitalismo y veían a Estados Unidos y a la naciente OTAN como una forma capitalista viable. En ese momento la ideología que tenía más mala prensa era el nazismo, pero realmente el socialismo también tenía mala prensa, pero lo habían tenido que utilizar para vencer el nazismo. Entonces Dinamarca también creyó en esa cuestión de libre comercio, de capitalismo, de liberalismo, y no vio a Estados Unidos como un imperialismo peligroso. Y por eso, mire que ahí van tres casos de los miembros fundadores de la OTAN. Bueno,
el mismo Estados Unidos, pues no hay necesidad de explicar por qué. Pues, Estados Unidos es el rey del capitalismo, es el antisocialismo por excelencia. Más allá de que en Estados Unidos pueden haber propuestas socialdemócratas, más allá de que en Estados Unidos puedan haber diferencias entre lo que sería el Partido Demócrata, el Partido Republicano, son diferencias que no riñen con el modelo capitalista ni con el modelo liberal, riñen más con el tema cultural y político de ser más conservador o ser más liberal en las costumbres, pero nada más. Ahí van 4. Bueno, el otro miembro fundador, Francia. Francia en la Segunda Guerra Mundial pues claramente estaba con Estados Unidos y con Gran Bretaña y le tocó estar con la Unión Soviética. Y más allá de que Francia fue invadida por los nazis, que la mitad de Francia estaba con los nazis, la otra mitad con los antinazis, Francia ha sido muy afín a Estados Unidos y a ese miedo al socialismo. Entonces es entendible que Francia también sea ese miembro fundador y está a la altura que Francia apoya a Estados Unidos casi en todo. Entonces, bueno, vamos a sancionar a Rusia, sancionemos a Rusia. Ah, listo, sancionemos a Cuba, listo, sancionemos a Cuba. Entonces, en ese sentido, pues, totalmente entendible que este quinto miembro, pues, también sea un miembro fundador, a la par, pues, con Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Dinamarca. Bueno, Italia. El caso de Italia sí es muy diferente, porque Italia es perdedora en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Benito Mussolini, el líder fascista italiano, adoptó inicialmente una postura de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente él terminó yéndose por el lado de Hitler porque él le copió el antisemitismo a Hitler y sintió que su régimen totalitario era más cercano al de Hitler, y además él ya había limado asperezas por Austria, que fue la única diferencia que tuvieron Hitler y Mussolini. Entonces Mussolini empieza neutral, pero luego termina yéndose a favor de los nazis. Entonces, y al perder los nazis, Italia queda destrozada. Entonces el caso de Italia es muy parecido al de Alemania, porque Italia es perdedora, pero ingresa a la OTAN aceptando su derrota y viendo que ya el nuevo peligro no es Estados Unidos ni el imperialismo británico, sino que el nuevo problema es la Unión Soviética, sus 15 repúblicas que la componen y las 7 que luego se le unen en el Pacto de Varsovia, aparentemente, porque ya vimos que Checoslovaquia y Hungría estaban en el Pacto de Varsovia a regañadientes. Eso lo vimos en el primer documental. Bueno, y también miren la fecha de ingreso de Alemania, 1955. O sea, Alemania no se sintió amenazada por la Unión Soviética solo hasta 1955. O sea que Alemania no es un miembro fundador. Italia sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si ambas pierden en la Segunda Guerra Mundial? Porque Italia le tiene miedo al socialismo desde 1949 y porque Alemania solo se lo coge en 1955. Yo tengo una hipótesis y es porque vimos en el primer documental que Stalin terminó volviéndose un dictador muy peligroso y Nikita Khrushchev se montó con la promesa de sacar a la Unión Soviética de la dictadura de Stalin, pero él mantuvo estructuras muy parecidas a la dictadura de Stalin. Entonces eso también le dio una mala prensa y claramente pues la Alemania federal se metió a la OTAN y la Alemania oriental o socialista se metió al Pacto de Varsovia. Totalmente entendible y normal en ambas Alemanias, que en este último documental vimos un poquito de cómo se van formando esas dos Alemanias y lo que implica, por ejemplo, tener familia en Berlín, porque Berlín estaba dividida por un muro que fue construido por ambos bloques. Imagínense que uno tenga una novia y que la novia viva en la Alemania socialista y uno viva en la Alemania capitalista.
y que uno fue pucha muro daña el noviazgo. O sea, yo creo que por eso es que también mucha gente se resintió con ambos imperios. Es que haga de cuenta que, que la pareja de uno vive en Bello y uno en Medellín, y que ahí en ese sector de la Estación Madera, ese sector de Zenú, construyan un muro de Berlín entre Bello y Medellín. Y por ejemplo, yo tengo mis hijos en Bello. Entonces, o sea, yo me podría quedar décadas sin ver a mis hijos en persona. Y en una época sin internet. Entonces, imagínense lo duro que era para la gente que tenía a su familia al otro lado. Entonces, eso fue bastante cruel de lado y lado. Pero yo entiendo por qué Italia y Alemania pues terminan metiéndose a la OTAN. Y no entiendo muy bien por qué Italia es miembro fundador y Alemania no, pero es también por el miedo. Es que todo se mide por el miedo, como que el gobierno italiano le tenía más miedo a los socialistas que el mismo gobierno alemán, que quedó saturado fue de los nazis más que de los socialistas. Bueno, Luxemburgo es un país muy pequeñito, pero es miembro fundador de la OTAN. Y como es tan pequeñito, pues, o sea, aquí sabemos muy poco de él. Pero el caso de Luxemburgo es básicamente por miedo al socialismo, que se mete ahí y ahí se quedó, o sea, nunca se salió. Hay otro país que también vale la pena mencionar, que también es pequeñito, pero ese sí lo conocemos un poquito más que Luxemburgo, que es Noruega. Un país nórdico que en este bloque capitalista se acompaña con Dinamarca, que es el otro país nórdico. Pero aquí hay una pregunta muy interesante que nos debemos hacer. ¿Por qué Suecia y Finlandia son neutrales hasta esta época que se quieren meter a la OTAN? Y no se han podido meter porque se opone Turquía. O sea, ¿por qué dos países nórdicos y pequeños como Dinamarca y Noruega son miembros fundadores de la OTAN? ¿Y por qué Suecia y Finlandia no? Para eso sí tengo un argumento, y es: Suecia y Finlandia se parecen mucho a Bélgica. Bélgica fue muy neutral hasta la Segunda Guerra Mundial, pero Bélgica quedó saturada de los totalitarismos. Entonces, y veían que con Estados Unidos no iba a haber totalitarismo, y que con los soviéticos iba a haber un totalitarismo muy parecido al de los nazis. Entonces, y yo considero que los países nórdicos se dividen entre los que le tienen miedo a los dos y los que solamente le tienen miedo a los soviéticos. Entonces, en el caso de Dinamarca y de Noruega, ambos le tienen miedo a los soviéticos y no a los Estados Unidos. Y en el caso de Suecia y Finlandia, hasta esta época le habían tenido miedo a los dos también. Pero en este momento, con lo que pasó en el Donbass, desde el 24 de febrero, ya le están cogiendo más miedo a Putin. Y por eso están haciendo los trámites para meterse a la OTAN. Y ya tienen favorabilidad. Pero hay un antecedente que los medios no mencionan. Es que ya había un proceso de armarse de una posible defensa ante Rusia. Entonces, tanto Suecia como Finlandia tienen una población que en este momento le tiene más miedo a Rusia que a Estados Unidos. Entonces, por eso se quieren meterse a la OTAN y ser el miembro 31 y el miembro 32. Entonces, totalmente entendible hasta ahí. Bueno, hablemos de otro país fundador. Portugal. Portugal es un país muy particular porque eran imperialistas, pero a más bajo nivel. Recordemos que Brasil pues, le pertenecía a Portugal, pero que los verdaderos jefes de Brasil eran los británicos. Y ustedes con justa razón se preguntarán por qué. Yo también me hice esa misma pregunta. Y es porque Portugal ha tenido con España la misma rivalidad que tiene Cataluña. La diferencia es que Portugal sí se pudo separar de España, pero la corona británica le ayudó muchísimo a Portugal a que España no lo reunificara, algo que no pasó con Cataluña y que no ha pasado con el País Vasco. Entonces, ¿cómo le pagó Portugal el favor a la corona británica? Dándole las riquezas de Brasil. Entonces la tesis es muy sencilla y evidente. La riqueza
del Imperio Británico se empezó a construir con las riquezas naturales de Brasil, con la esclavitud de africanos en Brasil. Hay una novela histórica muy bonita, que aquí la vamos a ver por pedacitos, que se llama Chica da Silva, y ahí están los argumentos suficientes para esta tesis que estoy sosteniendo, de cómo la corona británica construye su riqueza desde Brasil. La corona española la construye con el resto de Sudamérica y con Guinea Ecuatorial. Francia, como lo vimos la vez pasada, y Gran Bretaña la construyen de África, en el reparto colonial, al que llegan tarde Italia y Alemania. Llegan tarde por sus lentos procesos de unificación como nación, y esa es la causa principal, como lo mostramos en la clase pasada, de la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia de las rencillas de la Primera Guerra Mundial. Pues miren, todo está conectado, por eso la teoría de la brújula funciona perfectamente. Reino Unido, pasa lo mismo que con Estados Unidos. Pues es evidente que no hay por qué explicar de por qué Reino Unido es un miembro fundador de la OTAN, totalmente entendible. Reino Unido tiene una ventaja sobre Francia, que es el Canal de la Mancha. Entonces, y eso está desde la época, pues obviamente de Calígula, porque a los emperadores romanos les costaba tanto conquistar a la Britania, y porque era tan fácil para ellos conquistar, por ejemplo, la Galia por el Canal de la Mancha, porque para poder conquistar a Britania había que atravesar el Canal de la Mancha, y eso no lo pudieron hacer ni los emperadores romanos tan fácilmente, muy poco lo pudieron hacer, ni lo pudo hacer Napoleón, ni lo pudo hacer Hitler tampoco. Entonces, por su posición geoestratégica, Gran Bretaña busca unos regímenes que no fueran peligrosos, y claramente pues Gran Bretaña, a pesar de ser el antiguo colonizador de Estados Unidos, llevan muy buena relación. Mire que en las Malvinas Estados Unidos apoyó fue a Gran Bretaña, no apoyó a Argentina, y teniendo a Argentina un régimen de extrema derecha que era patio trasero de Estados Unidos, y por eso es que los dictadores argentinos pierden la guerra de las Malvinas, porque ellos contaban con el apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos dice, no, yo apoyo a Inglaterra y a Gran Bretaña, son más amiguitos míos, y son de la OTAN. Argentina no es de la OTAN, así tuviera un régimen de extrema derecha, pero Gran Bretaña sí es de la OTAN, es totalmente entendible. Bueno, y esos son los 12 miembros fundadores. Los más entendibles pues son Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero la otra pregunta, y con esto quiero terminar este bloque, hablemos de los miembros no fundadores y por qué se metieron a la OTAN. Cada uno tiene una historia muy particular que aquí vamos a analizar con lupa. ¿Cuáles son los miembros no fundadores de la OTAN? Albania. Albania no solamente es el primero en orden alfabético, sino que es el más interesante para analizar, porque Albania le perteneció al Pacto de Varsovia, pero desertó del Pacto de Varsovia, y en el 2009 se metió a la OTAN. Primera ofensa para Rusia, porque cada vez que un país que hizo parte del Pacto de Varsovia se une a la OTAN es una cachetada para Rusia. Y Albania fue una cachetada mucho más grave, porque Albania es un desertor del Pacto de Varsovia. Miren que China hacía parte del Pacto de Varsovia como observador, no como miembro. Y China no se ha unido a la OTAN, pero si se une China a la OTAN ahí sí podrían destruir a Rusia. Es que el amiguito que no puede perder Rusia es a China. Totalmente entendible que Albania se una, porque Albania es un país muy pequeñito, pero que vio, por ejemplo, el conflicto que hubo en el 2008 entre Rusia y Georgia. Entonces, en mi opinión, eso tuvo que ver, aunque algunas fuentes lo nieguen. Entonces, Albania perfectamente pudo haberse quedado neutral, porque es un país muy pequeño, y Estados Unidos no es que los estuviera presionando para que se metieran, pero mire que todos estuvieron de acuerdo con que Albania se metiera. El otro caso, Bulgaria. Bulgaria se mete 5 años antes que Albania. Bulgaria se mete en el 2004. Y qué casualidad. ¿Qué estaba pasando en el 2004? Todo el efecto de las caídas de las Torres Gemelas, que para algunos fue un autoatentado y para otros fue un atentado de Al Qaeda.
Pero qué curioso que Eslovenia, recordemos que Eslovenia le pertenecía a la antigua Yugoslavia y que Serbia era la potencia que quería reunificar la antigua Yugoslavia, pero la antigua Yugoslavia se termina desuniendo del todo en esta época, pero el punto clave para que la antigua Yugoslavia se desuna son las guerras de los Balcanes. Y en 1999, Estados Unidos, sin el permiso de la ONU, solo con la OTAN, se mete a Yugoslavia. Y Estados Unidos termina logrando la independencia de países como Eslovenia. Entonces, que Eslovenia se meta en el 2004 en la OTAN es un agradecimiento a Estados Unidos, totalmente normal. Lo raro es que no se metió de una, sino que se esperó 5 años. Pero básicamente es porque ellos no habían logrado todavía la independencia de Yugoslavia y Yugoslavia todavía no se había partido del todo. Así que es entendible que Eslovenia se meta tarde. Eslovaquia, que algunos confunden a Eslovenia con Eslovaquia. Recordemos que Eslovaquia más República Checa era la antigua Checoslovaquia. Y Checoslovaquia era una de las repúblicas satélites del Pacto de Varsovia. Y vemos que Hungría y Checoslovaquia fueron metidas a la fuerza al Pacto de Varsovia. Entonces, que Eslovaquia y República Checa, que ambas se unan a la OTAN, es una forma de vengarse del antiguo Pacto de Varsovia también, así lo veo yo. Aunque obviamente eso se presta para más interpretaciones. Y lo otro, República Checa, totalmente normal que se meta acá. Miren, pero miren algo muy curioso. República Checa se mete a la OTAN en 1999, el mismo año en donde Estados Unidos destroza a Yugoslavia y la empieza a partir en diferentes países. Croacia, miren que Croacia se mete en el 2009 también, y Croacia también le pertenecía a la antigua Yugoslavia, totalmente normal que se meta. Otro ejemplo, bien interesante, Estonia. Estonia fue otra cachetada para Rusia, porque Estonia es un país báltico que, al igual que Lituania y Letonia, hacían parte de la Unión Soviética. Era una de las 15 de la Unión Soviética. Entonces, miren, todos estos, Lituania, Letonia y Estonia, todos estos le pertenecían al Pacto de Varsovia y ahora están con Estados Unidos. Miren, Lituania se unió en el 2004, un año después de la invasión a Irak. Letonia también se unió en el 2004 y Estonia se unió también en ese mismo año, 2004. O sea, 3 de las 15 repúblicas socialistas soviéticas en el 2004 se le unen a Estados Unidos, justo cuando Estados Unidos se había metido a Yugoslavia y había partido a Yugoslavia en varios pedazos con esa guerra, y esas repúblicas fueron logrando su independencia totalmente, más allá del imperialismo que pretendía Serbia con esos países. Y justo después de la guerra, que dicen que la guerra de Irak, pero fue la destrucción de Estados Unidos a Irak, Estados Unidos destruyó a Irak, se une varios que le hicieron parte de la Unión Soviética, algo muy curioso. Y miren, ¿en qué año se une Polonia? Que Polonia es el epicentro del Pacto de Varsovia, que era otra de las repúblicas satélites socialistas, y que también varios fueron metidos a la fuerza, como los checoslovacos y los húngaros. Polonia, ¿en qué año se une Polonia? En el 99. También cuando Estados Unidos... O sea que los grandes golazos que ha metido Estados Unidos en los últimos tiempos fue meterse a Yugoslavia en el 99 y meterse a Irak en el 2003. Porque miren que muchas adhesiones de estos países que bien le pertenecieron a la Unión Soviética o que bien pertenecieron al Pacto de Varsovia terminaron unidos totalmente a Estados Unidos y a la OTAN. Ah, se me olvidó mencionar un miembro fundador, Países Bajos, que desde el 2020 ya no se llama Holanda, porque Holanda es una parte de los Países Bajos, entonces es un error llamarlo Holanda. Se llama Países Bajos. Países Bajos es otro de los miembros fundadores de la OTAN,
Y es un caso muy parecido al de Bélgica, que son vecinos, pero también sufrieron mucho las invasiones nazis y también se sintieron maltratados por los soviéticos. Entonces por eso también Países Bajos es un miembro fundador. Pero aquí hay un caso muy nuevo, que es Macedonia del Norte, que solo se unen en el 2020. Lo que pasa es que como Macedonia del Norte es un país tan pequeño, entonces no se ve como, ay no, pero Macedonia del Norte también es consecuencia de lo de Yugoslavia, en mi opinión. Bueno, y también me falta Grecia, en el 52. Bueno, Grecia es un caso muy parecido al de Alemania. Al principio quisieron ser neutrales, pero vieron que eran más peligrosos los soviéticos que los gringos. Entonces, Grecia es muy parecido. Hungría, 99, otro fenómeno de Yugoslavia. Y Hungría también sufrió aquí en el Pacto de Varsovia. De hecho, me extraña que Hungría no se hubiera unido antes, desde el 91. O sea, me parece que Hungría se demoró mucho para unirse a la OTAN. Y pues, ya solamente me falta Islandia, que es un país muy pequeño, muy proteccionista, y que yo siento que como es un país proteccionista, pues se siente más amenazado, paradójicamente, por Rusia que por el mismo Estados Unidos, ¿sí? Pero Islandia es otro de los miembros fundadores que no lo habíamos mencionado. Entonces miren, ya hablamos de Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, otro efecto de la guerra en Irak, no lo habíamos mencionado. Canadá ya habíamos dicho, Croacia también, Dinamarca también, Eslovaquia también, Eslovenia, España. España es el último con el que quiero finalizar esta parte. España se une en 1982, cuando ya había caído el franquismo. ¿Por qué? Me parece que España se dejó influenciar por esto de que la Unión Soviética ya era decadente, pero España había sido, entre comillas, neutral hasta el 82 y justo hace pocos días cumplió 40 años de haberse unido a la OTAN y con toda razón.